¿qué vamos a hacer para promover el respeto a las personas, a los derechos? Eso es lo que quería aclarar mejor. Los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales. Esta es una campaña, la ONU ha lanzado una campaña que se llama Libres e Iguales contra la Discriminación por Orientación Sexual. Hoy está en el programa Amérigo Incalcaterra, él es el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos. ¿Cómo está, señor Incalcaterra? Su apellido es muy complicado. Sí, muy complicado. Muchas gracias, pero muy bien. Bienvenido. ¿Usted Gracias. es uruguayo? No, soy italiano. Acabamos de perder contra Uruguay. No se preocupe, está bien. Dios Son mío. cosas del deporte. Sí, lo siento, La señor cosa más Amérigo. importante es ganar en otras partes. Sí, ¿qué pasó con Buffon? Ya, Italia, terminó su campeón del ciclo. mundo. Tome un poco de agüita, ¿no? Es que sí me da Está muy pena. bien. Los italianos, No. además los italianos que bien Sí. juegan. Sí, sí, una desgracia. ¿Usted le gusta el fútbol? Bueno, como a todos, nos gusta el deporte. Sí, claro. y ¿Pensó bueno, que Uruguay los iba a eliminar? sinceramente pensé que Uruguay podía hacernos un buen Partido, y lo hizo. Y pero nunca ganarles, ¿no? bueno, siempre uno tira por su país, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Bueno, don Amérigo, hablemos Del tema de derechos Sí. humanos y derechos de ¿Sabe las... qué? Pero por lo menos antes Sí. de pasar a nuestro Claro. tema que nos une hoy día, por lo menos usted tiene la bendición de estar siempre en los mundiales. Ah, Nosotros bueno. los peruanos desde el 82 que nos vamos. Cierto, eso es un tema. Eso es una desgracia. Y encima el presidente de la federación, el señor Burga, se va a todos los mundiales. Sí. Él tiene entradas a todos, va, no sé por quién hincha, y nosotros nada, imagínese. Peor es nuestra desgracia. No tiene bien. nada que decir sobre nuestro... ¿No? Que el próximo mundial se preparen. Como nosotros. Ya Es un terminamos. alto comisionado, es un hombre diplomático. Claro. Sí, ojalá la próxima Sí, vez. hay que esté. hay que prepararse mejor. Qué lindo, muchas gracias, Muy bien. señor Amérigo, por Adelante. su ánimo. Yo no creo que vayamos a estar en el próximo mundial, pero bueno, vamos a intentarlo. La ONU ha lanzado una campaña, Libres e Iguales contra la discriminación por orientación sexual. En mi país, en estos momentos, está, usted ya sabe, hay una gran discusión, un gran debate por el proyecto de Unión Civil, ahora se quiere llamar Unión Solidaria. Pero lo cierto es que este tema ha destapado una gran agresión en las redes, en la prensa. Nunca había escuchado tanto intolerancia. ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Claro. Bueno, usted ha tocado un tema que es de preocupación por Naciones Unidas desde hace varios años. El tema de la discriminación hacia el sector de las personas LGTBI es un tema de preocupación. Tanto es así que el secretario general, justamente el año pasado, lanzó esta campaña de Libres Iguales. Pero si volvemos un poquito más atrás, vemos que el tema de la discriminación es un tema que en el seno de Naciones Unidas se viene trabajando desde ya varios años, y unos de los mensajes que estábamos tratando de impulsar a través de esta campaña es justamente de tener un abordaje de la sociedad diferente hacia este grupo poblacional. Es un grupo poblacional altamente discriminado, no solamente en relación con temas que, como por ejemplo aquí en Perú se está abordando en el Congreso sobre una ley de unión de personas, pero el tema es mucho más profundo en el tema en el sentido de la discriminación. O sea, la persona LGTBI están siendo discriminada no solamente a nivel de legislación, que no hay una legislación que reconozca a las personas LGTBI en todos sus derechos, y por lo tanto es importante trabajar en eso, pero también están discriminadas en el trabajo, en el ámbito de la salud. Hay tratamientos, hay servicios de salud que no los atienden directamente por su condición de LGTBI. Están discriminados en la escuela, y es muy grave porque vemos situaciones de niños y niñas que son brutalmente también atacadas por bullying por el solo hecho de ser o de manifestar sus... su identidad sexual, su exactamente. Incluso aquí en Perú, doctor Incalcaterra, hemos tenido noticias de suicidios, ¿no? Exactamente. De adolescentes Correcto. que han terminado atentando contra su vida básicamente por este bullying. En la escuela les pegaban, se burlaban y finalmente terminaron... Y lo más grave es que también una discriminación dentro del propio seno de la familia, donde debería ser un ámbito principalmente de protección, de entendimiento mayor. Entonces, hay en la sociedad instalada
una idea de que las personas que tienen ese tipo de orientaciones son automáticamente por el solo hecho de eso discriminada, atacada, maltratada. Pero ¿y qué hacemos? ¿Cómo cambiamos ese chip de que si uno tiene un hijo, un familiar, entonces está enfermo, hay que cambiarlo, hay que transformarlo porque es una vergüenza? ¿Cómo cambiamos ese chip? Claro, ese es el tema principal y nosotros pensamos que a través de esta campaña de sensibilización, de concientización, que va dirigida principalmente a todos los actores y sectores de la sociedad, principalmente al poder ejecutivo, a los gobiernos, o sea, para que asuman políticas públicas que implementen medidas de reconocimiento a la diversidad, a que en sus mensajes reconozcan que todas las personas que viven en un territorio tienen los mismos derechos, igual que todos, somos todos iguales y libres, y ese es el gran mensaje también de la campaña, todos nacemos iguales y todos nacemos libres. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer esa diferenciación? Exacto, es lo que yo no entiendo. Claro. Y peor, ¿por qué mezclar religión? Porque vivimos en estados laicos, aparentemente. Sí, pero ese es el gran mensaje que tienen que dar las autoridades. Y no nos olvidamos, cuando somos funcionarios públicos, o sea, nosotros somos funcionarios públicos internacionales, pero somos funcionarios de alguna manera, tenemos que asumir que el tema de derechos es el que tiene que equiparar a todos. Entonces, independientemente de la creencia religiosa, que son muy respetables, de todas y de todos, claro, cuando tenemos que poner en una balanza la igualdad, la tenemos que hacer sobre la base de derechos. Y no podemos diferenciar entre uno que tiene una preferencia, una orientación sexual, a otros que no la tienen. Los derechos además no tienen que estar tamizados por la religión. De ninguna manera. Por eso digo, el Estado lo que le corresponde es poner en una tabla, en una balanza, a todos por iguales. Entonces, sin hacer ninguna diferenciación. Por eso, importante campañas, importante los mensajes, importante también el trabajo de ustedes que están haciendo como periodistas. Levantar este tema, permitir justamente que se hable, que se discuta, que se vean que ese estigma que se le quiere atribuir a una persona, independientemente de, en este momento estamos hablando del tema de homofobia, transfobia, etcétera, pero también sobre otros estigmas. Muchas veces en relaciones humanas nos gusta estigmatizar o queremos ver diferencias, cuando esas diferencias son las que nos dividen y nos hacen, digamos, cada vez más, nos complejizan como persona y complejizan también la sociedad. Usted como comisionado, como representante además por la ONU para promover justamente este respeto, esta igualdad, debe haber escuchado muchas historias que lo deben haber conmovido, muchas historias de discriminación. ¿Hay algún pasaje en algún país del mundo que especialmente lo haya interpelado a usted como ciudadano, como persona, y que le dé justamente más fuerza para emprender esta campaña? Y todas, miren, en el trabajo que realizamos en Naciones Unidas siempre estamos en contacto directo con los padecimientos más crueles, más difíciles que viven las personas en muchas sociedades. Entonces, ese contacto directo te hace sentir que tiene la obligación de transmitir esos mensajes que son mensajes de igualdad, que son mensajes de fraternidad, que son mensajes de solidaridad, que son mensajes en definitiva de construir un mundo en el cual todos cabemos, independientemente de nuestra diferencia, independientemente de cómo pensamos, independientemente de nuestra orientación sexual, independientemente de nuestra color de piel y religión, etcétera. Todos cabemos, y que en la diversidad se van a encontrar la respuesta que este mundo tanto necesita. ¿Por qué cree que a muchos papás, a muchos familiares les cuesta tener en el seno familiar un miembro gay, un miembro homosexual? Yo creo que hemos construido una falsa idea de lo que es normal. Y muchas veces esa falsa idea de lo que es normal nos crea justamente a discriminar lo que nosotros consideramos que no cabe dentro de lo que nos han enseñado. Ese es el gran desafío de esta humanidad, cambiar esos estereotipos de conducta que nos están haciendo mirar la realidad con una óptica, con un anteojo y no con la amplitud de lo que representa este mundo. ¿Usted tiene hijos? Tengo 3 hijos. ¿Qué hubiera pasado si uno de ellos venía y le decía, papá, soy homosexual? Creo que lo hubiera aceptado en la medida de que tengo la ventaja de alguna manera de haber podido compartir muchas lecciones de vida que que la he visto en otras familias, la he visto en otros aspectos muy puntuales y concretos. Y vi la dificultad que representa tanto para la familia
como para la persona, el hijo en ese momento, que tiene una orientación diferente que los padres no aceptan, no han aceptado, y que en definitiva la división, el sufrimiento de ambos, en definitiva no es conducente en ningún sentido. Y que aceptando la diferencia, en aquellos casos que las familias han podido encontrar en esas diferencias, también que en definitiva el amor es único. O sea, va mucho más allá de repito, de lo que un hijo o un padre piensan. El amor ha unificado y creo que eso es el mensaje principal. Creo que tenemos que vernos cada uno de nosotros en las sociedades en ese sentido, siempre con amor hacia el próximo, entender la diferencia y sumar esa diferencia en nosotros. El tema es complejo. Nosotros de todas maneras vemos que este germen de la discriminación es un germen que está haciendo daño a las sociedades. Sí, claro. Permítame ir a una pausa, sí, doctor Incalcaterra, para seguir conversando. Estamos con Américo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Básicamente está promoviendo, ¿no es cierto?, una campaña sobre la igualdad y el cese, la detención ya de la discriminación por la orientación sexual, y este mensaje que nos acaba de dar es contundente, ¿no es cierto? Tenemos mucha diversidad, pero el amor al final es único, el amor une, el amor no separa, el amor no discrimina. Basta ya de estar agrediéndonos y diciéndonos, dándonos tantos insultos. Un poco de tolerancia no nos haría mal, al contrario. Vamos a regresar con el Alto Comisionado de la ONU y también le voy a preguntar, pues, cuál es su apreciación personal de esta discusión. De hecho, Américo ha leído lo que ha ido sucediendo en el terreno político en nuestro país. Imagino que tiene algo que comentar. Ya regresamos. Bueno, estamos conversando esta noche con Américo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de la ONU. Él es italiano, bueno, ya le hemos dado el más sentido pésame, ¿no es cierto?, por la muerte de Italia en el Mundial. No me estoy riendo de mala, pero es que, bueno, en fin, perdóneme, pero así es el fútbol. Dicho sea de paso, que churros los italianos, Américo. Usted también. Ahí nos quedamos con eso, pero no con haber pasado a los octavos. Bueno, en fin, sigamos hablando del tema serio y del tema que usted ha explicado bien en el bloque anterior. El tema es la discriminación. Pueden haber 1000 campañas, pueden haber muchos intentos de la ONU, ¿no es cierto?, de asociaciones benéficas, en fin, de organizaciones solidarias, pero el tema es que hoy día Perú revela en su política, ¿no es cierto?, ya en la discusión parlamentaria, esta grave división que hay hoy en la sociedad, no solo peruana, sino creo que me atrevería a decir a veces mundial. ¿Qué hacemos para evitar o para tratar de detener la discriminación, el odio por la orientación sexual? Sí. En primer lugar, hay que legislar en materia de combatir la discriminación, y en especial la discriminación en relación con las personas LGTBI. Perú tiene una legislación, sin embargo esa legislación es limitada, no abarca, digamos, las figuras de las personas LGTBI. Creo que tiene que hacerse un esfuerzo para identificar claramente que una legislación que condene cualquier tipo de actitudes homofóbicas o transfóbicas de la población. Creo que es un mensaje importante, es en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente todo lo que es campañas y planes de acción en materia de transformar esa legislación en acciones concretas. Difundir el conocimiento a niveles educativos, importantísimo, dentro de la propia institucionalidad del Estado, en los ministerios de salud, o sea... ¿Qué ejemplos, en qué países cree usted que se está haciendo un buen trabajo de concientización? En la región podemos decir que hay países que están discutiendo todavía el tema y países que han avanzado más y otro menos. Creemos que en la región, en primer lugar, se ha avanzado mucho en este ámbito en 2 países principalmente. Algunos están también en camino, pero principalmente en Argentina y en Uruguay, donde hay un reconocimiento pleno de todos los derechos de la persona LGTBI como cualquier otra persona. No sucede lo mismo en otros países donde todavía no tienen los mismos derechos. Y si no hay una acción positiva, una legislación que lo permite
dar un tratamiento diferenciado en forma positiva a este grupo de población, difícilmente vamos a equiparar los derechos. Si un centro médico no atiende a una persona que tiene una orientación sexual diferente, y no le da el mismo tratamiento y lo rechaza, evidentemente, y a pesar de que no haya una legislación, evidentemente está discriminando. Por lo tanto, debe haber disposiciones dentro de la propia Administración de Salud que todas las personas tienen que ser atendidas de la misma manera. ¿Por qué tanta reticencia, tanto obstáculo para dar luz verde a la unión civil? Al matrimonio gay. Bueno, aquí no se ha usado la palabra matrimonio, se ha usado la palabra unión y ahora es unión solidaria. Eso es la nueva figura que le quieren dar. A nuestro modo de ver, simplemente se basa sobre creencias, las cuales no tienen ningún sentido cuando uno legisla. Un legislador tiene que legislar igual para todos. O sea, los seres humanos somos iguales. ¿Qué diferencia hay entre nosotros, que hemos definido nuestra orientación sexual de una manera, y otra persona que define una orientación sexual de otra manera? Pero muchos políticos dicen que si se empieza con la unión civil, si se empieza con esta figura que se parece a la del matrimonio, entonces ese va a ser un pésimo ejemplo para los niños, y luego las parejas homosexuales o las parejas lesbianas van a intentar adoptar niños, y eso es un horror. Repito, son discusiones que se basan sobre una concepción que tienen en relación con conocimientos, creencias propias de las personas, que cuando se ponen a la altura de legislar, cuando hay que legislar, eso tiene que guardarse. O sea, cuando uno tiene que legislar en igualdad de condiciones para todos. Pero el problema es que las personas por ejemplo, en Naciones Unidas no hay ninguna legislación, ningún tratado y pacto que defina, por ejemplo, la familia. Nosotros decimos los derechos del hombre y de la mujer. No de la familia. De tener familia. Es un derecho del hombre y de la mujer. Pero nosotros nos definimos. Hubiera sido muy difícil. No definimos el concepto de familia. Hipótesis, una familia en el mundo árabe. Es completamente distinta de la familia en el mundo occidental. Cuando se aborda y se trabaja en un instrumento internacional, se tiene que tomar en cuenta todas las cosmovisiones, todas las culturas, todas las ideologías. Y cuando logramos un tratado internacional, evidentemente eso significa la síntesis de todas las percepciones, ideologías, etc. Por eso nosotros no podemos definir qué es familia en su momento. Definimos los derechos de las personas dentro de lo que se considera familia. Pero el no derecho como de un hombre o de una mujer a tener una familia. Exactamente. Pero, ¿qué es familia? No sé, depende del concepto en cada uno de los distintos países. Y cuando usted escucha que este es como un camino perverso, como que es un mal ejemplo para los niños, porque ¿qué van a pensar los niños de ver a una pareja unida, una pareja homosexual? ¿Cómo van a poder explicárselo a esos pequeños? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que eso se tiene que tomar de la manera más natural posible. En ese sentido, si las personas LGTBI nacen y libres e iguales como todos los demás, tienen los mismos derechos, también tendrán los mismos derechos de poder adoptar en su caso, o tener sus hijos, educarlos como cualquier otra familia. Creo que tenemos que empezar a salir de esa formación y de esos estereotipos que nos encasillan, y no solamente nos encasillan, pero principalmente hacen crear una sensación, un discurso de odio que en los casos en extremos que nosotros hemos visto, que no son pocos, que son cada vez más numerosos, ese mensaje de odio y de intolerancia se transforman para ese grupo poblacional en asesinatos, pero en asesinato con ensañamiento, con tortura en el cuerpo, con decapitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no impulsamos a que la sociedad sea mucho más abierta, que entiendan mejor las transformaciones que estamos viviendo como sociedades y como personas en este mundo, y que tenemos que incorporar la diversidad. Sí, claro. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál ha sido su reflexión final de su paso por Lima? ¿Cómo ve a nuestro país como cualquier país? Y repito lo que he dicho, y creo que es fundamental. Toda sociedad que se considera sana no tiene que discriminar. Si discrimina, esa sociedad no es sana. Entonces hay que trabajar en ese aspecto para que esa
sociedad se transforme en una sociedad sana. Pero siente tolerante. que la sociedad peruana es más o menos tolerante. Si hiciera un ranking en América. No, es lamentablemente en la región el tema de la discriminación es un tema pendiente de trabajo y se necesita trabajarlo muchísimo, muchísimo más de lo que se está haciendo ahora. Y es un tema pendiente, un reto para las autoridades. ¿Qué le diría usted a los parlamentarios que todavía siguen Que pensando legislen si van para o no? todos, sin que influyan sus creencias personales ni religiosas. Tienen que poner en igualdad a todas las personas, porque todos nacemos y repetimos, libres e iguales. Que legislen para todos. Tremendo mensaje, ojalá y le escuchen, doctor Américo Incalcaterra. ¿Se sabe ya cuánta población LGTB hay en el mundo? ¿Ya hay una estadística? No, porque es un dato que faltan datos estadísticos, faltan, o sea, en los censos no se identifican las personas de acuerdo a su orientación sexual, entonces tenemos una dificultad. Pero eso también habla de la discriminación y del temor. Correcto, hay temor a anunciarse. Claro. Hay un mensaje bien claro, interesante de la alta comisionada, justamente terminando un poco con, en este mundial. En este mundial, la alta comisionada Navi Pillay, que es nuestra responsable, solicitó a todos los jugadores que participan que se declaren si son gay o no. Eso de una manera para decir hay que romper ese silencio, hay que con ejemplos de los jugadores se da un mensaje claro de que las personas se sientan también que puedan decir cuáles son sus orientaciones sexuales y así hacer entender